estimado José, voy a pasar a presentarte. Tenemos para la segunda ponencia del día a José Segarra, CFA, es banquero de inversión y presidente de la, de la CFA Society México. Eh, Mucho gusto, un gustazo tenerte aquí, José. Y la ponencia de José se titula How to Sell a Company. Adelante, José. Buenísimo, pues muchísimas gracias Luis por la introducción y muchas gracias a DAT por la invitación. Es un gusto estar aquí acompañándolos y pues ojalá les dejemos algo de mucho valor con esta presentación de algo tan fundamental y tan importante como es el M&A, sobre todo no solamente para la creación de patrimonio de familias que venden su empresa y todo esto, va mucho más allá de lo que puede ser una sola transacción, a profundizar en un dinamismo del mercado de empresas que se profesionalizan, crecen y llevan al final el crecimiento de los países. Entonces, vamos a empezar con este tema. Adelante, por favor, Y me comenta si te permite compartir. ahí está, ¿no? Ya ve mi pantalla, ¿correcto? No, yo todavía no. Ah, caray. Dos, ahí está. Ahora sí debe estar, ¿o no? No, Todavía no todavía no. podemos ver. ¿Y eso? Esa tercera vez como que no me deja, ¿eh? A ver, dame oportunidad, déjame ver si le pico aquí. A ver, inténtalo ya. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Listo, te Bueno, dejo. entonces como les decía, el tema es cómo vender una empresa. Tenemos que ir más allá para entender el M&A y luego ya ir a ese proceso. Entonces, todo el tema de mergers and acquisitions, primeramente, ¿qué es? Y bueno, hay diferentes tipos de transacciones de M&A, pero lo más importante es vender una parte de mi empresa. Puede ser una parte que no sea mayoritaria o puede ser toda mi empresa, cualquier escala entre 0 al 100% ya es considerado un M&A y involucra esa entrada de nuevos inversionistas a la empresa, sustitución de socios, y eso también detona muchas diferentes oportunidades, posibilidades para todos los involucrados. Entonces, pensando en las dos partes, tenemos que tener un origen en una empresa. Una empresa que dice, ok, yo por alguna razón me quiero ya vender. O ni siquiera puedo yo querer levantar capital, puedo yo querer crecer. Y entonces digo, a ver, estoy abierto a vender una parte de mi compañía. O también hay algunos otros vendedores de empresas que son simplemente empresarios que llevan toda la vida operando y que dicen, a ver, yo ya me cansé, no tengo a quién dejar la empresa, si tengo a quién dejársela, no creo que la maneje bien y por lo tanto, pues yo prefiero venderla y si tengo que heredar algo, mejor que heredar una empresa que terminará siendo un problema, heredo dinero en un fideicomiso y listo, ya está. ¿No? Entonces, la falta del plan de sucesión, suele ser la causa fundamental para que un empresario busque vender su empresa. Por el otro lado, ¿qué hay? Los compradores. Compradores hay de todo tipo y probablemente el más interesante es el comprador estratégico. Alguien que esté dentro de la misma industria, que haga lo mismo que la empresa que está dispuesta a venderse quiere, digo, hace, ¿no? Que tenga la misma actividad y entonces de alguna forma sea un complemento, ya sea porque se le están abriendo una mayor gama de productos y servicios o porque le puede brindar clientes para vender lo que ya vende, digamos hoy. Y esas son las dos principales. Ahorita vamos a profundizar en eso. ¿Y qué es lo que hace alguien que está buscando comprar una empresa? Pues buscar rendimiento, al final de cuentas, ya sea a través del crecimiento de mis ventas o el puro crecimiento inorgánico de sumar las ventas de esta empresa que yo estoy comprando. De alguna manera, yo lo que quiero como comprador es crecer, es tener un rendimiento, ya sea que yo soy el inversionista o que tengo inversionistas detrás. Entonces,
Este inversionista estratégico normalmente puede ser una empresa y también está el mundo de fondos. ¿Y fondos de qué tipo hay? Pueden haber fondos de private equity que están dispuestos a ir a la empresa, profesionalizarla, meterle más sistemas, meterle más gobernanza y que eso resulte al final en una mayor rentabilidad y crecimiento. Ese es uno. También hay, ahora se han puesto muy de moda los search funds, que pues bueno, típicamente son estos... pues sí, muchos egresados de MBAs de muchas diferentes universidades que buscan una empresa para adquirirla y operarla directamente, ya ser ellos los CEOs de esta nueva empresa, levantando capital de inversionistas y dándoles un rendimiento a ellos, quedándose ellos con un porcentaje de la misma empresa. Esos son los search funds. ¿Qué diferencia hay entre los search funds y los private equity funds? Que los private equity normalmente no se meten a la operación de lleno, no se vuelven los CEOs, tal vez se quedan en una parte más como de consejo, más en un tema de supervisión a lo lejos que en una operación como tal. ¿Por qué? Porque tienen varios deals, no hacen un solo deal como si hace un search fund, sino que tienen varias empresas dentro de un portafolio. Y esas empresas pueden ser desde tres, no sé, algún fondo muy concentrado, hasta típicamente unas 7, 8, 10, ¿sí? Y lo que piensan los private equities es en un punto dar una salida a los inversionistas. Los fondos de private equity no son como fondos de los que invierten en el S&P, que el S&P seguirá viviendo y seguirá creciendo hacia el infinito en el futuro, sino que tiene una ventana cerrada, un periodo de tiempo en el cual tiene que invertirse dinero, obtenerse retorno y distribuirse el dinero. Típicamente eso está más o menos alrededor de 7 años, pero pueden haber extensiones y eso hacerse un poco más largo. Y ahora, en el por qué es importante. Ahorita les decía, ¿no? Los compradores lo que quieren hacer es llegar a una empresa que ya existe y profesionalizarla, hacerla mejor, hacerla más productiva, que pueda hacer más con menos, que pueda crecer en utilidades, que eso implica un crecimiento en ingresos o que pueda tener menores costos, es eficiencia pura. Y cuando llega un nuevo inversionista con una visión fresca, puede tener ciertas perspectivas que ayudan a dinamizar esa compañía. Y entonces, cuando se hace esa compañía mejor, pues hay mayores ingresos y pues si eso pasa las suficientes veces, hay un mayor crecimiento a la economía. El capital circula, porque también la persona que vendió vende su empresa y también ya tiene dinero disponible para hacer otras cosas. Eso también es algo muy, muy interesante, ¿no? Capaz que ya también se compra su avión o se compra lo que ella quiera o invierte en nuevos negocios. Y en lugar de estar tan concentrado, se pone a hacer otra cosa. Es puro dinamismo para la economía y eso es la clave del por qué es tan importante que siga creciendo este mercado. Y les doy un dato muy impactante para mí aquí en México es que difícilmente en un mes aquí en México llegamos a 20 transacciones de M&A y la mayoría de ellas está centrada en el sector inmobiliario. Y en Estados Unidos pasan miles de operaciones al año y es una proporción totalmente ridícula, ¿no? Allá están súper acostumbradísimos a esta compra y venta de empresas y eso, pues, es una de las razones por las cuales Estados Unidos es Estados Unidos, la mayor potencia del mundo, es el acceso al capital, es el reciclaje de ese capital, y por eso es que es tan importante que este mercado y esta actividad se siga desarrollando más hacia el futuro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en un M&A? Tiene que haber un fit. Tiene que haber un fit claro entre el comprador y el vendedor, y que puede ser desde tan suave como es un me cae bien y confío en él y entonces voy a invertir en esa empresa, los voy a adquirir para que este equipo de management se venga a manejar mi división de negocio que es bastante similar a la de ellos, o tienen una patente importantísima, o
tienen un acceso a clientes que yo quisiera, o es una oportunidad simplemente demasiado rentable que yo haciendo algunas cosas aquí o allá puedo potenciar y puedo tener un gran rendimiento. Entonces, tiene que ser que esa oportunidad haga fit con el comprador. Y pues el tema es que también compradores hay muchísimos, pero pues hay que tener la forma y la vía para llegar a ellos. Entonces, típicamente un banquero de inversión, estamos pues en varias cosas, ¿no? El análisis del deal. eh, Buscando nuevos clientes que quieran vender a sus empresas y también siempre buscando nuevos fondos, nuevos family offices, nuevos compradores estratégicos que estén dispuestos en invertir en empresas que estén a la venta. Entonces, es un proceso sumamente complejo que en cualquier tema se puede caer por completo. Y eso pueden ser desde temas legales que tenga la empresa, temas fiscales de algunas operaciones que no hayan sido, digamos, 100% regularizadas y que pueden generar un liability en el futuro para la empresa. Hay un montón de cosas. Y la más típica también suele ser el precio. ¿A qué múltiplo voy a vender mi compañía? Y del otro lado, ¿a qué múltiplo estoy dispuesto a comprarla? Ahorita en México, nosotros vemos y han estado viendo varias pláticas de trading y de mercados financieros y los múltiplos son extremadamente bajos. Cuando yo empecé a gestionar fondos de equity en Principal hace poco más de 10 años, me acuerdo perfectamente bien cómo Televisa, Liverpool y varias otras empresas cotizaban a 16 veces EBITDA, 16 veces utilidades operacionales, y ahorita están en 4 o menos. La verdad, el mercado acá mexicano y las valuaciones están súper, súper afectadas por una serie de cosas, riesgos geopolíticos, las elevadísimas tasas de interés. Bueno, y estos riesgos geopolíticos originando en Estados Unidos y aquí localmente, o sea, toda una serie de cosas que hace que las valuaciones sean extremadamente bajas en este momento. ¿Y qué es lo que pasa con una valuación en un deal privado? Si ustedes compran una acción de FEMSA o de Bimbo o de la que ustedes quieran, del mercado mexicano, del mercado internacional, si no les convence, si la empresa va mal hacia adelante en 1, 2, 10 trimestres, lo que sea, ustedes pueden decidir tomar una pérdida y vender esa empresa de su portafolio, lo cual no pasa igual en una transacción privada. Si la empresa va yendo mal, yo puedo aconsejar, yo puedo decir lo que yo quiera, si estoy en el consejo participando, yo puedo votar en la asamblea, lo que sea, pero si el mercado no está ahí, si yo francamente me equivoqué, no evalué bien las sinergias que podían haber entre esta empresa y la mía, entre esta empresa y el fondo que la está comprando, lo calculé mal, te fastidiaste. No puedes venderla. Entonces, ¿qué pasa? El múltiplo, típicamente de mercado privado, suele ser más bajo que del mercado público. ¿Por qué? Porque hay esa prima de liquidez. Es la prima más importante que hay en cuanto a la diferencia en valuación entre deals públicos y privados. Ahora, siempre habrán excepciones. Pueden haber algunas empresas que tengan algo simplemente demasiado valioso o que tengan un perfil de crecimiento muy elevado o lo que sea, que hagan que los múltiplos fluctúen más o menos, ¿no? Pero siempre vamos a partir de las valuaciones de mercado de comparables de la empresa que se está vendiendo. Y yendo hacia, digamos, lo que es un proceso típico de M&A, aquí se los pongo como nosotros lo explicamos a nuestros clientes. Primero, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tenemos que entender bien la empresa, ¿no? Y esto viene posterior a que se acuerde que el dueño de la empresa la va a buscar vender, que dice, ok, la vendo o lo que sea, va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un banquero de inversión que tiene que ir a la contabilidad, a la data operativa,
a la data comercial, a todo, para poder entender la empresa como como la entienden sus dueños. ¿Sí? Entonces, se hace una evaluación integral del negocio, el cual incluye una evaluación a un nivel de profundidad muy interesante para determinar cuál es la rentabilidad de la empresa, cuál es su potencial, de dónde viene ese potencial y por qué va a ser atractiva para un potencial inversionista, sea estratégico o sea un fondo. Entonces, después de hacer esto, lo cual pues también les comento, lo más difícil normalmente es juntar de información que uno necesita para analizar. Típicamente es lo más lento en un M&A, la juntada de información para cumplir estos requerimientos. Pero una vez que la tienes, pues la puedes trabajar bastante ágilmente y generar lo que conocemos como el teaser y el memorándum de información confidencial, el SIM. En el teaser, digamos que es una brevísima presentación de 100% blind, o sea, no diciendo qué empresa es, sino hablando sobre su experiencia, sobre sus ventajas competitivas, sobre su rentabilidad, sobre sus ingresos, sobre sus oportunidades de crecimiento, modelo de negocio un poco. Para que pueda haber algún potencial inversionista. Esto es para regarlo entre miles de diferentes manos eh, y bueno, así poder buscar a un interesado. Y dentro de esa red, eso es lo que también es muy importante para un banquero de inversión, tener una base de potenciales inversionistas lo más grande posible siempre, siempre creciendo, siempre buscando alguien más que está dispuesto a invertir en proyectos y en empresas. Y luego el Confidential Information Memorandum ya se vuelve en sí como una tesis de inversión. En eso voy a profundizar un poco más adelante. Pero entonces, digamos que ya tenemos el teaser y el Confidential Information Memorandum. Luego pasamos al marketing. El marketing, ¿qué es? Pues ya es esta etapa también de ventas, ¿no? Empezar a coordinar esas llamadas con inversionistas, si es una empresa mexicana aquí en México, en Latam, en Estados Unidos principalmente, aunque también se ve pues todos los continentes, Europa, Asia, lo que sea, y estar llevando pues ese seguimiento, estar hablando, estar llevando, estar empujando para que primero con un teaser se interese la gente, luego posterior firma de NDA se le brinde el SIM, en el cual ya puede ver qué empresa es, cómo están sus estados financieros, cómo va todo, para que lo pueda evaluar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya una vez que vamos avanzando, ya esperamos recibir cartas de intención o request for information, más cuestionarios, dime esto más, todavía me hace falta más para decidir, o ok, te pongo una carta de intención o un MOU en el cual yo estoy ya cómodo con esto que me dices, pero necesito todavía saber más. Todo eso es lo que pasa típicamente. Hacia adelante, ¿cuál es el siguiente paso? Armar un data room, que eso es digamos, una parte preliminar al due diligence, en el cual pues, se comparte la información de la empresa, todos los temas desde muy corporativos legales como el acta constitutiva, asambleas de accionistas y demás cuestiones, hasta el breakdown de clientes. El crecimiento esperado, de dónde viene, breakdowns de volumen y precio, todo un montón de cosas bien específicas, hablar más sobre el mercado, entender más sobre esta potencial oportunidad, tanto en específico como en el mercado en sí. Entonces, se va armando este due diligence, perdón, este data room que va creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Y luego ya es que típicamente pasamos al due diligence, donde ya estamos con estas cartas de intención y en las negociaciones finales. Aquí ya entran también los abogados, los fiscalistas. Eh, los abogados imagínense lo que es vender un negocio, ¿no? Tienes que poner muchísimas protecciones para tú como inversionista cubrirte y también el vendedor tiene que estar bien seguro y bien contento con lo que se está firmando. Muchas veces dentro de estos acuerdos lo que pasa es que
la persona que está vendiendo, el empresario que está vendiendo su empresa, se quede operando la misma durante un rato. Puede ser desde 6 meses lo menos hasta 2 o 3 años. Que se quede ahí porque quieres continuidad en lo que se está generando. No puedes llegar a matar todo lo que está y quemar todo. Necesitas una cierta forma de continuidad. Esa es una de las partes importantes. Hoy aquí definir el sueldo, qué cosas más van a haber en este trato. Y también algo muy, muy importante que hay que definir es la forma de los pagos. Muchas veces hay transacciones que no se paga todo el monto en un primer momento. Se paga tal vez el 50% y luego se difiere el 25 y 25% en 2 años o cosas así. Eso se conoce como un seller's note. Y también, como el management se está quedando todavía en la empresa, típicamente se suele poner un componente de earnout. Entonces, por ejemplo, una empresa que hoy en día genera $5 millones de EBITDA y dice el empresario, el dueño, que este año tiene un contrato por lo cual va a llegar a $10 millones, va a duplicar sus utilidades. Eh, ¿Qué le puede decir el comprador? Pues, a ver, yo te voy a pagar por lo que está hoy en la empresa, que son 5, pero te pongo un earnout de que si llegas a esa meta, te voy a pagar tal cantidad. Ahora después, y todo el mundo se está contento, ¿va? Entonces, eso es, digamos, algunos detalles importantes de cómo se llevan a cabo las transacciones. Y posteriormente ya se lleva la integración de la empresa vendida hacia la que lo adquiere o, si hacia la mecánica del fondo que lo adquiere, todo eso es una parte ya de la integración. Entonces, con respecto al punto del marketing, que es lo más importante, la preparación del caso y la tesis de inversión, podríamos pensar que hay dos alternativas en cuanto a esto. La alternativa más, contar historia muy informalmente y que se enamoren del CEO, ¿no? Básicamente de su visión y así, wow, que eso suele ser muy típico en el mundo de las startups, que se le invierte más al dueño que al negocio. Se le confía más al dueño, al founder, que a la idea que tiene. O sea, qué tan encantador es, qué tan bueno es vendiendo su idea. O tenemos la otra mecánica que es avasallarte de datos, ¿no? ¿Qué será mejor? Ir con ese approach un poquito más de historia, más suave y más así como de confianza, o tener un pitch que esté muy armado de números y de todo. Yo les diría que en realidad es un balance lo más importante. O sea, tenemos que tomar los números, tomar los hard facts que hay alrededor de la empresa y estructurarlos de forma coherente en una tesis de inversión que cuenta una historia de por qué esta empresa es una maravilla, ¿no? Y por qué hace el fit con la empresa que me está adquiriendo, ¿sí? Entonces, todo parte de la data dura, de esas ventajas competitivas, de ese potencial como negocio que tienes, pero contado, no dicho así, no dicho con pura gráfica y todo. Al final estamos contando una historia y es eso como se tiene que hacer una tesis de inversión que vaya puesta en un SIM. Entonces, pensando en cuáles son las motivaciones de M&A. Y más que motivaciones, lo que nos lleva a este tipo de transacciones. Como les decía, lo más típico y con un inversionista estratégico es que estén dentro de la misma industria, dentro de la misma categoría, dentro del mismo así, y que estoy yo simplemente comprando el market share de este competidor, ¿no? Entonces, imagínense a Lala comprando al Pura. Ahí ya estamos en un tema de anticompetencia, ¿no? De que simplemente la es enorme. Pero va por ahí, ¿no? Hay mercados mucho más fragmentados que otros, por ejemplo, de logística.
de logística, la empresa más grande de México, que es Tracción, hoy en día que es una empresa pública, no tiene ni el 5% del mercado. Y eso después de que ha sido una locura el M&A que ha hecho durante los últimos 10 15 años. Entonces, un mercado en el cual está más fragmentado va a tender a que se puedan realizar más operaciones por un fundamento de crecimiento horizontal, de crecimiento inorgánico. Adquiero una cartera, adquiero algo así, y yo obtengo mayor cuota de mercado. En la adquisición vertical, por así decirlo, podemos pensar en una empresa que compra tal vez a su proveedor o que compra al distribuidor final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está el ejemplo de Orbia, antes Mexichem. Ellos hacían estos gases refrigerantes y pues tiene mucho sentido tener una mina del material que te produce o que tú necesitas para tener un gas refrigerante, ¿no? El flúor. Entonces, ahí yo voy teniendo cada vez más rentabilidad porque en lugar de que alguien más cobre ese markup del precio de mi materia prima, pues me lo autopago yo, ¿no? Y eso a nivel grupo te sube la rentabilidad. Y esa es una de las partes de las sinergias fundamentales en una integración así dentro de la misma cadena. O, digamos, yo vendo cojines y me compro una empresa que hace sillones. Ah, pues le vendo mis cojines al sillón y listo, ya está, ¿no? Por decir también un ejemplo demasiado sencillo. Entonces, eso, pues, ¿qué me da? Me da mayor crecimiento y como me estoy comiendo una parte del margen que hoy en día se come alguien más, también me va a dar mayor rentabilidad. Otro tipo de transacción vienen por conglomerados. ¿Y eso qué pasa? Aquí yo creo que el mejor ejemplo también está en los mercados públicos mexicanos, en Alfa. Ellos estuvieron comprando diferentes negocios de giros totalmente no relacionados, como Sigma, como Nemac, que pues no tiene nada que ver un jamón con una autoparte, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La motivación o el pensamiento es que hay un board, hay un equipo ejecutivo muy alto que dice, a ver, pues podemos bajar nuestra carga como equipo ejecutivo simplemente comprando más empresas y diluyendo nuestro gasto corporativo entre más ingresos, entre más utilidades. ¿Eso qué me da? También mayor palanca operativa. Deberían disminuir el SG&A como porcentaje de los ingresos y entonces subir también cada vez más los márgenes. También, ¿qué pasa? Pues estoy en el mercado del jamón y en el mercado de las autopartes. Pues eso también me diversifica. El jamón está súper tranquilo siempre y las autopartes pues puede ser algo más riesgoso, más cíclico, ¿no? Pero también tiene el negocio de Alpek, que pues es un petroquímico, ¿no? Entonces, esto sí nos da diversificación, pero ¿qué nos da? Pues un menor nivel de control, porque al final, si yo como ejecutivo, no, como equipo ejecutivo, pues sí, soy buenísimo y lo que tú quieras, pero si tengo problemas con los cerdos de los que saco el jamón, con la mina de la que saco mis petroquímicos y con el aluminio y con Trump, pues tengo un montón de problemas y cuál resuelvo primero. Entonces, típicamente los conglomerados suelen tradear también, tienen un descuento contra el resto de las compañías. Y lo que llega a pasar es que a veces cuando se hace un spin-off de esas, o sea, primero adquieren y luego dicen, ¿sabes qué? Está valuada demasiado bajo dentro de mi panza, vamos a hacer un spin-off y sacarla de la panza de la empresa. Y ya por sí sola cotiza una evaluación mayor. Eso también suele pasar y mucho, porque esta estrategia de conglomerado es muy difícil que seas bueno para todo y que tengas cabeza para todo. Entonces, digamos que es de los temas más difíciles donde no hay tanto fit y donde se está forzando un poco más la transacción. Y luego tenemos la motivación de un esquema concéntrico, que es simplemente, a ver, yo tengo ya estos clientes.
y te paso mi cartera de clientes para que tú le brindes un servicio que no está relacionado. No está relacionado, pero le puedes vender también. Entonces, eso también te da diversificación, te da cuota de mercado, te da una mejor relación con el cliente porque ya le ofreces diferentes servicios. Entonces, también es algo bueno, ¿no? O sea, esto es simplemente ampliar tu abanico de servicios, que eso te da un mayor cross-selling, eso suele dar mayor rentabilidad y es algo también muy positivo. Ahora, platicaba hace un rato sobre la red, sobre esta distribución entre la mayor cantidad de personas que puedan estar interesados en un single deal. Yo les diría que esta es una cuestión también que toma mucho tiempo, que es muy complicada y que depende de cada banquero de inversión estar ahí en el mercado buscando cada vez a más y más gente que quiera invertir en estos negocios. En nuestra boutique, digo, yo fundé con mi socio una boutique en 2021 para hacer banca de inversión y es una labor que nunca para. O sea, siempre estamos hablando con nueva gente que a ver qué están buscando, tanto corporativos como empresas, como fondos, como lo que sea, fondos de pensiones, todo. Y estando muy atentos, teniendo un muy buen orden para saber quién le va a quién le va a qué, y colaborar mucho. Este tema de la venta de una empresa depende de cuántas personas conoce el banquero de inversión, así de fácil. Entonces, cuando alguien quiere vender una compañía, tiene que estar pensando en que quiere a un asesor que tenga los más contactos posibles. Y también, por ejemplo, pensando en nuestro caso, es lo que nosotros hemos buscado muchísimo. Y por eso tenemos a miles de compradores, tanto en Estados Unidos como en México, listos para invertir en diferentes tipos de proyectos. Porque ese debe ser el foco, porque al final si tú asesoras muchas empresas, pero no tienes a quién vendérselas, estás haciendo algo totalmente erróneo, ¿no? Entonces, es fundamental tener un asesor que tenga muy buenas conexiones con muchos diferentes potenciales inversionistas. Eso es clave. Y como banquero de inversión, es importantísimo estarla siempre cultivando. Y luego, ¿qué es lo más importante? Ya lo hablaste, ya encontraste a un interesado, o sea, que es encontrar muchas veces una aguja en un pajar, y ya avanzaste y se cierra un deal. ¿Ese deal qué características va a tener? De lo que platicaba anteriormente, vamos a tener por fuerza esa forma del pago fundamental siempre. Nunca hay una transacción que se paga de cachacuás, que se pacte un cierto precio y listo, ya está. No, eso no es lo que suele pasar. Suele pasar por lo menos lo máximo que hay es que hay un holdback, porque pues al final yo estoy comprando y me estoy basando en lo que tú me estás diciendo, en lo que un auditor o un Quality of Earnings Report me dice, pero yo todavía no estoy ahí. Entonces puede hacer que haya algún tipo de contingencia ahí metida que yo no haya visto, por lo cual no te puedo pagar hoy el 100% de la venta, te pago del 80% y me guardo un 20%, por decir algo, ¿no? Un holdback, esa es una. Lo que comentaba hace rato, el seller's note. Te puedo decir, te pago 50% hoy y 25% en los próximos 2 años. Me ha tocado ver ofertas de algunos search funds de hasta pagos dentro de los siguientes 5 años. En ese caso, por algún tema de contingencias fiscales que tenía la potencial empresa adquirirse. Entonces, como las contingencias fiscales vencen en 5 años, por ahí va ese requerimiento, ¿no? Entonces, también ¿qué hay? Sí, te vendo la empresa, pero tú dame un cachito de la tuya, por ejemplo, ¿no? Yo como vendedor cedo toda mi empresa y me dan 5% de la empresa que estoy comprando, digo, que me está comprando a mí. Entonces es un intercambio tal vez parcial entre dinero y acciones. Ahí, ¿qué es lo malo? Que si no es una empresa pública, te quedas como minoritario ahí y no puedes tener ningún poder de decisión. Si el management dice, no quiero decretar dividendos,
pues no los decreta y tú te quedas ahí con un 5% de una empresa que no produce flujos de efectivo. O tal vez sí los produce, pero los reinvierte todos, que puede ser que tú no veas más dinero de eso. Tiene que haber un detonante claro, tal vez que vaya a haber un spin-off en el futuro de esa empresa y que tú vayas a poder vender ese 5%. Alguna cosa así tiene que haber. Entonces, por eso no, por eso es que no conviene tanto ser un minoritario si no hay una tesis clara de cómo yo voy a poder salir también. Pero eso al final es otro tipo. Entonces, como les decía, también hay acá un mundo de temas legales y fiscales. Desde la perspectiva legal, nos ha tocado mucho también cómo los abogados se pelean hasta por la última palabra. O sea, dice así y no, yo pienso que tiene que decir asá. No, pero tiene que decir así, es así, a fuerza. No, no, que diga asá. No estoy exagerando, peleas de media hora por una palabra eh, que pues nosotros también pensamos así, ya dale, hombre, o sea, no manches, ¿no? Digo, al final se tiene que hacer un trabajo muy diligente y muy correcto, pero no es, para mí no es un tema tan así, tan micro, y más bien te tienes que centrar en ciertas cláusulas. Por ejemplo, voy a tocar algunas. El tema de derechos de minoritarios, conocido como drag along. Si me estás dejando en una posición minoritaria, yo exigir como vendedor que si tú vendes la empresa, también me tienen que comprar a mí. No puede ser que tú vendes el 95% de la empresa y no estás obligado a vender el 100%. Que es el tag along, perdón. Y también tú como comprador puedes pedir el drag along, que es que básicamente si yo quiero vender la empresa y yo tengo 95% como comprador, pero me están pidiendo el 100, pues tu 5 también lo vas a tener que vender, te parezca o no. Si hay un evento de venta de la empresa posterior, lo vas a tener que vender porque yo tengo que poder negociar vender la empresa porque yo necesito una salida. ¿Ok? Luego también hay algunas estructuras que se generan, también COTS y pools, COTS y puts a diferentes rendimientos que se estructuran, opciones de compra y de venta, todo eso también juega dentro de estos mercados, lo cual lo hace también sumamente interesante, ¿no? Y acá es meterse como fondo, como inversionista, de verdad, a las tripas cañón, a ir a ver a las empresas, no puedes invertir sin ver. ¿No? Tienes que ir a ver las plantas, tienes que conocer, tienes que ver que la operación exista, empezando desde ahí. Porque, ¿qué pasa si te dicen, yo tengo 1,000 agentes de venta y tú dices, ah, ok, ¿no? Pues a ver cuáles son los contratos laborales y a ver dónde están y están concentrados en Monterrey, pues a ver, pues vamos a Monterrey, o están en el norte, están en el sur, están en Mérida, están en Tabasco, ¿qué onda, no? Tienes que hacer ese trabajo de diligencia muy importante y también conocer los potenciales downsides que hay ahí. ¿Va? Entonces, eso para el deal. Y esta es la parte ya también justamente del due diligence. Primero normalmente hay ese handshake y luego pasando el due diligence es que ya hay el contrato. Y el contrato ya incorpora las potenciales contingencias que uno encuentra en el due diligence. Por ejemplo, había una demanda laboral abierta en contra de la empresa por un empleado enojado. A ver, ¿eso cuánto puede costar, no? Pues puede costar hasta 1 millón de pesos. ¿Sabes qué? De los 100 millones de pesos que te iba a comprar, no te puedo dar más que 99 porque pues te tienes un riesgo ahí de uno, por decir algo. O decir, tú te vas a encargar de ese tema y no se puede transmitir así de, a ver, la empresa es la que tiene el problema y Chanita se lo va a agenciar ahora. Pues no. La única forma es retener el potencial exposure para yo cubrirlo en caso de que se materialice el riesgo. Entonces, por ahí va ese tema de las protecciones que les decía hace rato como comprador. Y esas son cosas que también le van a pedir al vendedor y que tienes que estar dispuesto a dar, ¿no? Entonces, muy importante este tema. Y al final, pues lo que todo el mundo quiere es cerrar esa transacción. Y nuevamente, llegando hacia al por qué hacerlo, pues yo como vendedor de una empresa, pues tengo el potencial de materializar ya el valor de la misma y salirme de historias. Ya irme a jugar golf,
ya irme a poner otra empresa de algo que me apasiona más, ya quedarme con la tranquilidad de que mis hijos, mis nietos y mis bisnietos ya están seguros, ya tener esa seguridad y certeza de que la hice bien, ya alarmé, ¿no? Y por el otro lado, pues está la otra pata que quiere hacer que esa empresa sea un motor económico, que sea un motor de crecimiento que dé rendimiento a él, a sus inversionistas, a todo mundo, lo cual necesariamente para generar valor para los accionistas generará valor a la economía, a la sociedad y al mundo. Entonces, esa es la motivación, eso es lo que queremos hacer y todos los pasos ahí están, ¿no? Analizar el negocio, marketear y vender la historia del negocio, em, compartir la información importante sobre el negocio, negociar ese primer acuerdo, ir hacia el due diligence y cerrar con este tema legal, también fiscal, que pues bueno, también hay que ser muy prudente y muy correcto en cuanto al potencial impacto de impuestos que pueda tener la venta. Y pues ya tener esa venta consumada, realizada con esa paz para el vendedor. Eso es lo más importante al final. Y me gustaría profundizar un poquito sobre esos múltiplos. Como bien saben, a mayor crecimiento, a mayor rentabilidad hay un mayor múltiplo. A menor crecimiento, un servicio más diferenciado, un mundo de commodities va a ser menor el múltiplo. Y así es como se van, ¿no? Hoy por hoy el mercado está por ahí de las 5 veces, el mercado en México, y en las 5 veces EBITDA. Y siempre hay que tener eso como un norte, ¿no? Un cierto norte. También hay mucha gente dispuesta a vender a esos precios por la incertidumbre también que existe, ¿no? Y entonces, pues dices, a ver, ¿me sigo peleando con el gobierno, con la inseguridad, con el tal, o ya vendo y listo, ya está? Y esa es una motivación muy claramente, muy clara, ¿no? Entonces, si pensamos en que son 5 veces EBITDA, puede decir, uy, en 5 años yo hubiera tenido ese dinero, pero no es así para nada, porque sabemos perfectamente bien que las utilidades operacionales antes de depreciación y amortización no son flujo de caja. Para llegar al flujo de caja, tenemos que restar los intereses si hay deuda, los impuestos, el CAPEX que yo necesito para mantener mis plantas, tal vez, para abrir nuevas tiendas, para todo eso, todas las inversiones y todo el capital de trabajo que yo también necesito para vender, todo el inventario del producto que yo vendo, por ejemplo. Entonces, de EBITDA al flujo, hay un montón de camino por recorrer. Las empresas más eficientes del mundo convierten el 80% del EBITDA a flujo. O sea, eso ya es súper buenísimo, ¿no? O sea, básicamente nada más los impuestos. Pero también hay otras empresas que convierten el 30% porque pagan intereses, porque están apalancados, porque necesitan mucho CAPEX, porque necesitan mucho inventario y su ciclo de efectivo es simplemente demasiado largo. Entonces, normalmente lo que a mí me deja la empresa suele ser la mitad o menos de EBITDA, lo que yo le puedo retirar como dueño. ¿Sí? Entonces, en realidad, el múltiplo contra lo que yo me quedo, aunque el mercado está en 5 veces EBITDA, es de más de 10 años de flujo en la caja en mi cartera. Entonces, eso es algo sumamente importante que considerar, que el EBITDA no son las ganancias, el flujo de efectivo al equity son las ganancias. Una vez que un vendedor lo ve así, dice, ah, no, pues ya no son 5 años, ya son 10, 12, 15 años de estar aquí matándome y siguiéndole, pues ya me lo doy, me doy la venta y le gano en CETES lo mismo sin hacer absolutamente nada. Ah, pues a toda madre, ¿no? Entonces, son todas esas consideraciones las que al final hay que llevar a cabo también cuando yo quiero vender, tener una perspectiva realista, decir cuánto es lo que yo me gasto de inversión que no está en el estado de resultados,
cuánto me gasto en el capital de trabajo, eso tenerlo muy claro. También al momento hasta de emprender, eso es importantísimo, ¿no? Si yo tengo que meterle un inventario gigante a un nuevo venture que yo tenga, pues igual y eso nunca me va a ser rentable y gano más en CETES, ¿no? O en los mercados. Entonces, todo eso son componentes muy, muy importantes que hay que tomar en consideración y que son claves al momento de vender la empresa. Y pues espero haber sido claro, haberles ayudado en entender un poco más este proceso que es sumamente complejo. Y bueno, acá les dejo mis datos también para que me sigan ahí en LinkedIn, en redes y todo, por si les interesa saber más sobre este tipo de procesos. Y pues encantado de ayudarles también con el tema del CFA y todo, de continua preparación, que también es algo que se hace aquí en el IAT. Y pues nuevamente muchísimas gracias por su atención y quedo abierto a las preguntas que puedan tener. Excelente, José, muchísimas gracias. La verdad que personalmente a mí el tema del M&A se me hace un tema sumamente interesante y como bien dices es bastante complejo. Sin embargo, la manera en la que hiciste el approach sobre este tema fue muy claro y abrimos la etapa de preguntas y respuestas. Durante la conferencia te hicieron dos preguntas. La primera nos dice Adriana. ¿A partir de qué tamaño es que estos fondos se interesan en comprar? Ah, esa es excelente pregunta, ¿eh? Mira, el inversionista extranjero, el extranjero, busca a partir de los $5 millones de EBITDA. Normalmente se llega a ver a partir de $3 millones, pero el sweet spot empieza desde los $5 millones y de ahí te puedes ir a un vídeo, ¿no? A lo que sea. Eh, También para este tipo de transacciones un poco más pequeñas, todavía juegan por ahí de hasta los $2 millones. Los search funds están más interesados ahí, y ya más inversionistas locales. Entonces, también para decir tamaños de deals, pensando en este múltiplo de 5 veces EBITDA, pues son deals que pueden ser de 10 hasta, si tienes un tamaño de $10 millones de EBITDA, hasta 50, pónganle. Y puede haber algo más alto en valuación, más bajo, pero por ahí está el mid-market de M&A, y ahí es donde está el interés. Y déjame contarles un poquito sobre las cuestiones principales que busca también un comprador, eso lo dejé fuera y es sumamente importante. Más allá de un sector, de una industria, de un algo, porque es algo que nos preguntan mucho, a ver, ¿qué están buscando? ¿Autopartes o están buscando qué? Pues bueno, sí hay algunas empresas que, por ejemplo, nosotros tenemos como mandato buscar una potencial adquisición. Pero fuera de eso, lo típico es que la empresa tenga ingresos recurrentes, que la empresa tenga una cartera de clientes diversificada y que le esté yendo bien. Entonces, ¿qué es este tema de la recurrencia de ingresos? La recurrencia de ingresos es que no dependa de algún ciclo de CAPEX, por ejemplo, porque eso te hace muy sensible al ciclo económico y entonces si le va mal la economía, te puedes tronar. Eso lo hace más vulnerable. No es que no pase, no es que no pueda pasar una empresa que sea dedicada al CAPEX, como es una constructora, ¿no? Pero sí es más difícil. Luego, la concentración de clientes también es algo que se ve mucho en el análisis de crédito. Si hay una empresa que le vende más del 50% a un cliente, jamás se va a poder vender. O sea, porque se te va ese cliente por cualquier cosa y te moriste. Entonces eso no hay forma. Y luego es el financial performance. Si yo traigo una empresa que va en picada y simplemente no hay perspectiva de que crezca, pues ¿a quién le va a interesar, no? Puede haber historias de turnaround, sí, pero pues va a ser también comprando a una evaluación bajísima. Entonces, que le vaya bien, que esté diversificada en cartera de clientes y que tenga ingresos recurrentes. Buenísimo. Nos pregunta también Mauricio Esparza, ¿qué porcentaje de las transacciones no se dan
o no se concretan debido a que no pasan el due diligence. Pues muchas, o sea, sí muchas, ¿eh? Y te digo, no es que no es que no se den por el due diligence, porque al final el due diligence te lleva a la protección que entonces necesita el comprador para que se concrete, ¿no? Y puede ser ese pago retrasado o puede ser eso. Pero ya una vez que tienes un acuerdo, yo te diría que todavía estás 50-50 en que se lleve a cabo la transacción. ¿Por qué? Porque te pueden mover el precio, te puede alargar el periodo de pago y eso puede ya no gustarle también al vendedor. Ok, y complementando un poquito con esa pregunta, eh, si pudieras decir algún porcentaje de las transacciones que se llegan a concretar, de todas las transacciones, ¿como cuánto sería? Pues mira, es que también depende mucho, ¿no? Habrán diferentes tipos de empresas que llevan banca de inversión. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros si desde un principio vemos que no hay esa diversificación de ingresos, no hay esa diversificación, no hay ese ingreso recurrente y tal, no llevamos el deal. Ya, Y eso por naturaleza me sube a mí el porcentaje de deal cerrado. son el primer Y, filtro. ajá, o sea, hago un filtro yo porque yo tampoco quiero perder el tiempo, ¿no? Claro. Ni quiero perder el tiempo del cliente. Hay algunas bancas de inversión que lo ven más como a ver, de todas maneras yo voy a cobrar un fee por hacer el análisis y entonces vamos dándole y luego vemos y si no sale, pues yo ya cobré. O sea, esa es una mala práctica desde mi perspectiva. Pero, o sea, ya pensando en nuestra experiencia, yo te diría que es ese 50% del 50%, ¿no? O sea, como ese 25% de los deals que terminan llevándose a cabo. Ok, gracias. Arturo Calderón Huerta nos pregunta cómo se considera y existe alguna manera de prevenir el conflicto de interés en una adquisición vertical donde un proveedor compre la participación mayoritaria en una empresa y lo use para su propio beneficio, comprando más de su producto, no necesariamente siendo la mejor opción o teniendo las mejores condiciones, como tengo entendido que sucedió con el caso de Red Lobster y Thai Union. Pues sí, o sea, acá ya es un tema de estructurar los controles de forma correcta. ¿No? Porque en sí, en cualquier, o sea, no necesitas ni hacer un M&A, con que haya un principal agent problem, con que haya un dueño y que el dueño no sea el mismo que es el administrador de una empresa, va a haber riesgo de conflicto de interés, ¿no? Puede ser siempre que yo ponga un proveedor exclusivo para la empresa, que en realidad soy yo con un prestanombres y estoy comprando un producto a sobreprecio. Eso no es algo, digamos, que es limitado de manera, es un problema en general del mercado corporativo. Entonces, en el tema ideal, cuando hay transacciones entre diferentes empresas y son partes relacionadas, en México, por ley, tiene que haber temas de costos de transferencia. O sea, tú tienes que definir un valor de mercado de los productos y servicios que se están intercambiando y que sea eso claro. Ahora, que haya un enforcement contra el management para que ese valor sea justo, eso ya es un tema, digamos, un poco más complicado, ¿no? Pero de que están las disposiciones y está el fundamento para que eso se lleve bien, eso existe. Y yo te diría, no es un problema exclusivamente de M&A. Buenísimo. Jorge Fernández nos pregunta, nuestro amigo Pedro Garrido del IEB y BBVA tiene el dicho, esta es el área más sofisticada de las finanzas. ¿Qué le puedes decir a la comunidad académica más joven que le tiene todavía algo de miedo a meterse a este tema, pero le apasiona, para que se anime a dedicarse a esto? Pues también un punto muy importante dentro del por qué que, o sea, yo cuando estudiaba, pues hace ya un buen rato, la universidad, pues el tema de M&A no sonaba absolutamente nada, ¿no? Pero ya ahora sí hemos visto
pues la creación de varios family offices de empresarios que venden sus empresas y entonces se ponen a manejar capital ya de forma diversificada, de ti en todos los estados de la República, de familias que se han hecho muy poderosas vendiendo sus empresas y de empresas desde medianonas hasta de las empresas más grandes, ¿no? El caso de Grupo Modelo, de Comercial Mexicana, o sea, lo que tú me digas. Entonces, hay una gran oportunidad de profundizar en este mercado y que nos acerquemos hacia lo que pasa en Estados Unidos. Eso hace falta. Buenos advisors que le ayuden a empresarios a vender sus empresas y a que circule el capital, igual que pasa allá, que haya más acceso al capital en general en México. Y eso se hace, pues no cuando, no, una venta de empresa no se hace en un campo de golf, ¿no? De entre gente rica. No pasa así. Necesitas forzosamente un tema de educación profunda, un tema de análisis profundo y un proceso que lleva meses o hasta más de un año para poder cerrar una transacción. Entonces, hay muchísimo espacio y es una labor que tiene un impacto importantísimo sobre la economía, sobre el país y eso es, yo diría, lo que debía ser un gran motivador para entrar en este mercado. Buenísimo. Eh, yo digo, anoté un par de preguntas también. Usualmente, eh, ¿cuál es la participación accionaria que buscan los fondos cuando compran las empresas? ¿Buscan arriba del 50%, el 50, el 55, inclusive más bajo? El porcentaje varía, ¿eh? Y hay diferentes family offices y fondos que te dicen, no, yo nada más minoritario, o no, yo nada más mayoritario, ¿no? El que te dice nada más mayoritario, ¿cuál es el fundamento que quieren controlar? Que quieren poder hacer lo que quieran en cuanto a transferencia de dominio, en cuanto a la venta de la empresa en el futuro. Eso es lo principal. Y el minoritario, pues digamos que no se quiere comprometer y no se quiere volcar a la operación de la empresa en la misma magnitud. El mayoritario siempre va a controlar más y el minoritario va a hacer menos. Y dentro de eso también hay las dos opciones, que te inyecten capital hacia adentro de la empresa, lo que se conoce como una inyección primaria, una colocación primaria, o que es una colocación secundaria, que te den salida a ti, que no entre dinero a la empresa, sino que se vaya al dueño. Aquí el M&A es más típico el tema del buyout, es esa segunda, de la transacción secundaria en la cual el dinero va para el dueño. Sí, es lo más atractivo, justamente cuando los dueños piensan vender, ¿no? Claro. Y bueno, y ahora desde un punto de vista tuyo como asesor, realmente, ¿qué tanta subjetividad hay en los procesos de M&A? O sea, ya más allá del tema de números, del tema de hacer los due diligence, etcétera, ¿qué tanto es importante el trato muchas veces de mediador que hay entre un punto y otro? Este lado objetivo, subjetivo, perdón. Que muchas veces, por ejemplo, que en las películas o en las series, cuando se hablan sobre este tipo de cosas, se ve mucho como este callo, ¿no? No, y siempre hay tema y hay que llevarlo muy, muy delicadamente porque, pues, o sea, es un tema, la venta de una empresa no es la venta de un producto y servicios, es la venta de un patrimonio que típicamente se ha hecho durante años, al cual el empresario le tiene cariño, el cual es su hijo, casi, casi, ¿no? Entonces, pues cuando te hablan de tu hijo que algo le está haciendo mal o bien, o que si lo quieres llevar a tal o cual escuela, no, tampoco te lo pueden decir así tan de trancazo, ¿no? O sea, es con delicadeza. Entonces, hay que ser muy delicados en esas formas y también enfocarse en lo que importa. Evitar enfrascarse en discusiones de temas que no muevan la aguja, ¿no? Y ver lo que verdaderamente es importante, que son la seguridad de que me paguen, básicamente, y como comprador, esa seguridad también que yo tengo de que estoy cubierto en temas de contingencias, de que la estructura está sólida y de que no hay forma de que me roben, de que se va a ejecutar el objeto social de la forma correcta, todo eso. Entonces,
Yo te diría que hay un montón de diferentes aspectos subjetivos. Lo numérico, digamos que ya está, y la historia es lo que manda. Buenísimo. Y como última pregunta, para las personas que se quieran dedicar a M&A, tú como recomendación, ¿qué, para empezar, qué tipo de carrera recomendarías? Porque yo he escuchado, por ejemplo, de repente que recomiendan mucho el tema, por ejemplo, de leyes, si te quieres meter a un tema de M&A y luego lo complementas, tal vez finanzas, no sé si inclusive llegar a tomar el CFA o el FRM que tú lo tienes. Pues mira, yo siempre voy a recomendar el CFA, la verdad. Digo, en tema personal, yo tuve la fortuna de que mi primera chamba fue en BBVA, aquí en el Asset Management de México, gestionando fondos de inversión de deuda, y que ahí, pues todo mundo era CFI. Era CFI mi jefe directo, el jefe de mi jefe y el jefe de mi jefe de mi jefe, ¿no? Y básicamente, pues, ¿qué piensas ahí? Pues, si no soy CFA, aquí no soy nadie. Y entonces, pues desde ese momento yo me puse a estudiar CFA. Cuando tenía 24 años ya los había pasado los 3 niveles. Y eso me ayudó a tener una carrera dentro del mundo de asset management muy rápida y muy buena. Ahora, ese mismo tema de análisis y de conocimiento del mercado te ayuda en todos los diferentes ángulos del mundo de las finanzas, tanto para la perspectiva de análisis como para la parte ética, para el tema de análisis de mercados de forma comercial, ¿no? No nada más bursátil. Y eso de verdad que te ayuda muchísimo, ¿no? Una perspectiva muy, muy amplia. Entonces, para mí esa es la mejor preparación, la verdad. Muchas gracias, José. Paloma nos pregunta, ¿recomiendas más un CFA que una maestría en finanzas? Pues mira, tiene diferentes ventajas, o sea, no, vamos, ¿qué es lo que tiene mucho mejor en la maestría en finanzas? El tema de relación con gente mientras estás estudiando, ¿no? Porque cuando estás estudiando CFA, más bien tu vida se detiene. Y te tienes que poner a estudiar un montón y así, pues al final son más de 300 horas que le tienes que dedicar a cada uno de los 3 niveles. Eh, pero ya después, para mí el CFA tiene un reconocimiento que es como el gold standard de la preparación para financieros alrededor del mundo, con más de 200,000 charter holders en todo el mundo, en más de 190 países. Y bueno, aquí en México que somos 460 y tantos que estamos en la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, sí es algo que da mucho renombre, sobre todo en temas de inversiones. Yo te diría que te pone un poquito un paso más adelante en cuanto a renombre a nivel internacional. Buenísimo. Yo creo que con esa pregunta acabamos, estimado José. Te agradezco bastante por tu tiempo. Fue una ponencia bastante reveladora para las personas que están interesadas en el mundo del M&A. Entonces, te agradecemos de parte del IEB y el IAT, tu ponencia tan increíble. Muchas gracias, José. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. De manera final, para todos los participantes, vamos a encontrar las ponencias la siguiente semana. Probablemente ya van a estar subidas en nuestra plataforma de YouTube, en el IAT. Y sin más que decir, les agradezco a todos nuevamente su participación y nos vemos mañana a la misma hora. Que tengan muy bonito día.